Capítulo 29, operativo y especulativo. Es importante hacer notar la gran diferencia que se encuentra entre lo operativo y lo corporativo, pues se suelen confundir, especialmente en lo que respecta a la masonería, en donde se considera que la antigua masonería operativa es lo mismo que el oficio de constructor, resumiendo todo al simple hecho de edificar templos. Nada más alejado de la realidad. La masonería operativa consiste en la realización o gran obra, trabajo interno de carácter esotérico, para desarrollar nuestros estados superiores del ser. Por lo tanto, nunca se debe confundir operativo con práctico. Por otra parte, lo especulativo consiste en lo teórico, siendo esto una preparación para el trabajo operativo, no su sustitución, ni mucho menos su evolución, como piensan algunos queridos hermanos modernos. El paso de la masonería operativa a la masonería especulativa es entonces una degeneración de dicha tradición, esperando por una restauración al trabajo operativo, quedando todos los elementos en un plano netamente teórico. No por esto debe confundirse con una pseudoiniciación, ni mucho menos con una contrainiciación, pues la masonería especulativa posee la potencialidad de la masonería operativa. Es como una semilla esperando crecer, esperando tal vez el momento más oportuno. Es importante entonces en este capítulo hacer la diferencia entre corporativo, especulativo y operativo. Es la misma diferencia que hay entre soma, psique y neuma, es decir, cuerpo, mente y espíritu. En este orden de ideas, el cuerpo, lo corporativo, sería el trabajo de construcción en sí mismo, es decir, lo que hacen hoy en día los albañiles, construir con sus propias manos y utilizando los instrumentos en la piedra, vamos a decirlo así, directa, bruta, física. El trabajo especulativo se identifica hoy en día con lo que realizan los masones modernos, que lo que hacen es trabajar el plano de la psique, el mundo de las ideas, la parte teórica. Entonces, hablan sobre la interpretación de los símbolos, etcétera, etcétera. Mientras que la parte operativa tiene que ver es con el trabajo espiritual, tiene que ver con los ritos, tiene que ver con las consagraciones, con las meditaciones de orden trascendentales. Es decir, tiene que ver con ese alimento a la parte, vamos a decirlo, más elevada del ser, que es el sí mismo. Entonces, en la parte operativa tiene que ver con un crecimiento del espíritu o de los trabajos que se ejecutan de realización espiritual para el crecimiento de la conciencia, para el crecimiento del espíritu. Capítulo 30. Iniciación efectiva e iniciación virtual. En el capítulo anterior se habló sobre la diferencia entre lo operativo y lo especulativo. Ahora bien, dentro del trabajo iniciático podemos discriminar entre la iniciación virtual y la iniciación efectiva, en donde la iniciación virtual consiste únicamente a la vinculación con una organización tradicional regular, mediante la transmisión de una influencia espiritual, mientras que la iniciación efectiva consiste en el trabajo interior que debe desarrollar el iniciado posteriormente. Es el desarrollo de las posibilidades que dio acceso a la iniciación virtual. Entrar en la vía es la iniciación virtual. Seguir la vía es la iniciación efectiva. Para este desarrollo de la iniciación efectiva, el autor hace énfasis en el trabajo con los símbolos como único lenguaje de orden iniciático, ya que estos son un medio de enseñanza, teniendo así una doble función. Sirven como soporte de la influencia espiritual y al mismo tiempo sirven como soporte para la meditación, asociado al trabajo interior. El autor menciona: la meditación sobre los símbolos toma, en ciertas condiciones, el carácter de un verdadero rito, ayudando así a alcanzar ciertos grados avanzados de la iniciación efectiva.
Finalmente, concluimos que el verdadero trabajo iniciático consiste en el desarrollo de la iniciación virtual en una vía efectiva. De nuevo, podemos tomar como ejemplo la masonería, en donde estas diferencias se notan más fácilmente, por así decirlo, en donde podemos ver hermanos que reciben distintos grados, grado de aprendiz, compañero, maestro, y luego vienen los grados capitulares posteriormente. Puede ir avanzando en muchos de estos grados, es bastante conocido por muchos de nosotros, hasta el grado 33, en el caso del rito escocés antiguo y aceptado. Sin embargo, efectivamente, es decir, el grado de realización espiritual que realmente ese ser posee puede ser todavía el del primer grado, es decir, el de un aprendiz. Puede ostentar tener 33 grados virtuales, pero efectivos realmente seguir estando en el primer nivel. Esto es importante aclararlo porque no todas las personas que poseen estos grados significa que realmente lo hayan comprendido en su interior, en su ser. Entonces, se hace esta diferencia. La vía iniciática, entre más alejada se encuentra de su centro, obviamente estas discrepancias entre virtual y efectivo aumentan. Se supone que en un origen la persona poseía un grado y era virtual y era efectivo en cuanto a que esa persona realizaba cabalmente todos los estados necesarios para conquistar ese grado. No se hacía un desfase, es decir, no deberían otorgarse otros grados virtuales si la persona no ha conquistado el grado anterior, ¿no? Como para llegar hasta grado 30 y pico y todavía ser grado 1 en efectivo. Debería la persona alcanzar ese grado y luego poseer el segundo grado virtual, madurarlo, interiorizarlo y así tenerlo efectivamente, luego recibir el tercero y así sucesivamente. Ese debería ser el orden natural de las cosas. Bueno, obviamente la escuela se ha ido alejando de su centro y por eso estas distorsiones o estas diferencias se encuentran más acentuadas o más marcadas, especialmente hoy en día en este mundo occidental moderno, que es donde se notan más estas discrepancias. Sea como fuese, el autor entonces invita a que sea los grados efectivos de realización efectiva lo que el iniciado debe conquistar. La iniciación virtual es la potencialidad y la iniciación efectiva es precisamente cuando ya se realiza en el ser.